Hola, buenos días. Mi nombre es Abraham Monroy Marín. Estoy cursando la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo que estoy cursando es Protección Internacional en materia de derechos humanos. El reto se llama Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. El nombre de mi asesor virtual es Miguel Ángel Espinosa Arreola. Mi matrícula es 23008810 y el día de hoy es 13 de agosto del año 2025. A continuación, expondré la información que yo recabé sobre el caso Rosendo Radilla. En este video profundizaremos en el caso Rosendo Radilla Pacheco versus México, una sentencia fundamental en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que no solo buscó la justicia para una víctima, sino que también impulsó un cambio histórico en el sistema jurídico mexicano. Esto es un recordatorio de la importancia de la justicia internacional cuando los mecanismos nacionales fallan. Para entender la trascendencia de esta sentencia, primero debemos conocer los hechos. Rosendo Radilla Pacheco era un líder social y campesino de Atoyac de Álvarez Guerrero en la década de 1970. Durante el periodo conocido como la Guerra Sucia, fue un activista social conocido por su compromiso con las causas de su comunidad. El 25 de agosto de 1974, mientras viajaba en un autobús con su hijo, Rosendo fue detenido arbitrariamente por un retén militar en el estado de Guerrero. Posteriormente, se tiene conocimiento de que fue visto en el cuartel militar de Atoyac, pero desde ese día su paradero es desconocido. A pesar de los esfuerzos de su familia por buscar justicia y dar con su paradero, las autoridades mexicanas no proporcionaban respuestas efectivas, perpetuando la impunidad por décadas. Hasta ahorita sigue esta impunidad. Ante la falta de respuesta a nivel nacional, la familia de Rosendo Radilla, con el apoyo de la Organización de los Derechos Humanos, decidió llevar el caso a la instancia internacional. El proceso inició ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que es el primer filtro del sistema interamericano. El 15 de noviembre del año 2001 se presentó la petición formal ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Vean cuánto tiempo pasó, casi 30 años. Tras un largo proceso de análisis, la comisión emitió un informe de fondo, concluyendo que el Estado mexicano era responsable de múltiples violaciones. Sin embargo, al no obtener una respuesta satisfactoria del Estado a las recomendaciones de la comisión, el caso fue sometido a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos el 15 de marzo del 2008, desde 1974 hasta 2008. La sentencia de la Corte, emitida el 23 de noviembre del 2009, fue contundente. La Corte llegó a varias conclusiones cruciales que resonarían en todo el sistema jurídico mexicano. Como primer punto, la violación de la jurisdicción militar. La Corte Interamericana que determinó que la jurisdicción militar en México se había excedido al conocer un caso que involucraba a civiles. La Corte fue clara: los delitos de graves violaciones a los derechos humanos deben ser investigados y juzgados por la justicia ordinaria, no por la militar. Como punto número 2, deber de investigar ex oficio. La Corte reafirmó que la desaparición forzada es una violación de carácter continuo y que el Estado mexicano tiene la obligación de investigar de manera seria, imparcial y efectiva estos delitos, incluso si no hay una denuncia formal. Como punto número 3, el control de convencionalidad. Este es, sin duda, uno de los razonamientos más importantes de la sentencia. La Corte estableció que los jueces y que todas las autoridades del Estado tienen la obligación de ejercer un control de convencionalidad. Esto implica que deben aplicar las normas de los derechos humanos de la Constitución y tratados internacionales y, en caso de conflicto, inaplicar las normas nacionales que sean contrarias a los estándares internacionales. Este razonamiento sentó las bases para la reforma constitucional en materia de los derechos humanos en el año 2011, que, como todos sabemos, pues es algo que trascendió dentro de nuestros principios en materia de derechos humanos. En conclusión, la sentencia del caso Radilla Pacheco no es un simple documento legal, es un hito que impulsó la transformación radical en el sistema jurídico mexicano. Su trascendencia radica en que obligó al Estado a conocer su responsabilidad, a reformar su constitución y a limitar la jurisdicción militar. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a través de este caso, demostró ser una instancia vital para garantizar que los derechos humanos no sean una promesa vacía, sino una realidad
que los estados deben respetar y garantizar. La sentencia es un testimonio del poder de la justicia internacional para generar cambios estructurales y promover una cultura de derechos humanos en la región. Las fuentes que yo consulté, pues es basándonos en el archivo que nos proporcionaron en las instrucciones del reto. También consulté pues, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y pues las jurisprudencias electoral americana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene pues justo un apartado que es caso Rosendo Radilla Pacheco. Fueron mis fuentes de información. Hasta la próxima.